a todos, compañeros, y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo aquí en el canal de Picando Código. Y hoy nos encontramos con otro nuevo vídeo de este mega curso que estamos viendo de Java. Si no sabéis de qué curso estoy hablando, aquí arriba os voy a dejar una tarjetita para que podáis clicar sobre ella y entrar a la lista de reproducción de este curso de Java, que recordar, empezamos desde cero, no tienes que saber nada y vamos a estar yendo hasta un nivel avanzado. Así que si tienes claro que quieres aprender Java, no dudes en verte todos los vídeos. Para los que ya os habéis visto varios vídeos o ya entendéis lo suficiente como para comprender este concepto, sabéis que últimamente hemos estado hablando del paradigma de la programación orientada a objetos y en diferentes vídeos hemos estado tratando muchos temas relacionados con él. Pues hoy no va a ser menos, hoy vamos a ver un nuevo tema y como sabéis, estos días también estamos viendo diferentes palabras clave o keywords que usamos en Java pero que verdaderamente nunca habíamos explicado mucho el significado o los usos de ellas. Pues hoy, otra más. ¿Qué vamos a ver hoy? Static. Static es una palabra clave que es fundamental en la programación en Java y en este vídeo vas a aprender todo lo que necesitas saber al respecto para poder usarla al máximo en tus desarrollos software. Tenemos que empezar por el principio, y el principio que es saber cuál es el significado de la palabra static. Al final, la palabra clave o keyword static se va a utilizar para declarar elementos estáticos en Java, como variables o métodos. Hasta ahí muy sencillo y muy obvio, ¿verdad? Pero tendremos que saber qué es esto de variables estáticas o de métodos estáticos. Pues bueno, muy sencillito. Las variables estáticas van a pertenecer a la clase en lugar de a una instancia en particular. Es decir, va a hacer el proceso un poco contrario al que hacía la palabra clave this, que si no sabes de qué estoy hablando, aquí encima te dejo una tarjetita para que vayas a ver dicho vídeo. Bueno, volviendo a static. Al pertenecer a una clase en lugar de a la instancia en particular, esto va a significar que su valor va a estar compartido entre todas las instancias de esa clase. ¿Qué significa esto? Pues que, por ejemplo, yo puedo tener mi clase empleado y crear varias instancias de esa clase, o lo que es lo mismo, varios objetos. Imaginaos, empleado 1, empleado 2, empleado 3. Si yo me creo una variable estática en la clase, al pertenecer a esta y no a una instancia en concreto, su uso será compartido por todas ellas, es decir, su valor también será el mismo en todas ellas. Y si yo retoco el valor en una de ellas, cambiará en todas. Muy importante esto, ¿vale? Al final para lo que lo vamos a utilizar es para compartir su valor entre todas las instancias de esta clase. Y esto sin lugar a dudas puede ser muy útil en vuestros proyectos. Vamos a irlo al código para que lo veáis muy bien ahí. Fijaos. En este código yo lo que tengo es una clase llamada desarrollador web. Es una clase normal y corriente con 3 atributos, un constructor por parámetros para poder crear una instancia de esta clase y bueno, pues luego los getters y los setters. Y fijaos porque en la clase main yo me he creado 3 instancias o 3 objetos diferentes de esta clase: desarrollador web 1, desarrollador web 2 y desarrollador web 3, y con el uso de su constructor por parámetros le he ido dando a cada instancia diferentes valores a sus atributos. Por ejemplo, el primero tenemos a Sergio de 22 años, estudiante o trabajador de PHP, Ana, 25 años, trabaja con JavaScript, y Gastón de 33 años, cuyo lenguaje dominante es Java. Todos ellos son instancias de la misma clase, que es desarrollador web. Os pongo un poquito en contexto para ahora pasar a mis variables estáticas. De momento yo no tengo por aquí ninguna variable estática, pero voy a crearme una de ellas. Y es que, por ejemplo, me voy a crear, es un atributo más esta variable estática, un private static string, ¿vale? Al que voy a llamar a este atributo, por ejemplo, programador senior. ¿Para qué? Pues por ejemplo, para indicar el programador senior de todos estos desarrolladores. Voy a poner que por defecto el programador senior de todos sea Juan Carlos.
Juan Carlos será el programador senior de todos estos programadores web que les estará ayudando en sus tareas. ¿Vale? Hasta aquí todo perfecto. Lo usaríamos bastante para una clase de desarrollador web en el que simplemente pues indicamos cuál va a ser el encargado o jefe, por así decirlo, de todos estos. Perfecto. Ahora yo no tengo un getter y un setter para esta clase, o para este atributo, mejor dicho. Lo que voy a hacer es creármelo. Tenemos que saber, y esto lo vamos a ver en cuanto primero veamos, métodos static. Igual que vosotros habéis visto que ahora mismo acabo de crear una variable estática de una forma muy fácil. Únicamente he tenido que indicarle la keyword static justo después del modificador de acceso y antes de el propio tipo de la variable o del atributo. Vamos a ver antes qué es un método estático. Pues bueno, va a ser muy facilito, ya que un método estático en Java es un método que pertenece a la clase en lugar de a una instancia específica de la clase. Hasta aquí exactamente igual que pasaba con las variables. Bueno, pues tenemos que saber que pueden ser invocados directamente desde la clase, sin necesidad de crear un objeto. Esto es algo muy útil, ya que muchas veces tenemos muchos métodos que quizás nos sirven de apoyo, como métodos en los helpers, que son bastante generales y que no queremos crear pues una instancia de la clase para poder acceder a los métodos. Pues es muy fácil, porque únicamente tendríamos que declararlos estáticos. Además, los métodos estáticos se pueden utilizar para realizar operaciones comunes o acceder a variables estáticas. Y ojo a un dato más que os voy a aportar yo, y esto es un warning porque es algo muy importante y que tenéis que saber si queréis utilizar la keyword static con la mayor probabilidad de garantizar que funcione. Y es que en los métodos estáticos, si tú quieres llamar a otros métodos, tienes que asegurarte de que estos también sean estáticos. Muy importante, si no, tendremos que crear una instancia de un objeto para acceder a métodos que no sean estáticos. Así que los métodos estáticos también son muy facilitos, como las variables, pero siempre suena mucho mejor cuando se ve en práctica a cuando simplemente se dan conocimientos teóricos sobre ellos. Pues ahora vamos a verlo. Y es que en los métodos estáticos también vamos a poder llamar a variables estáticas. Así que yo, por ejemplo, me voy a crear un public static void llamado presenta encargado. Esto va a ser muy facilito porque me voy a crear aquí un método que sirva para presentar el encargado. Trabajo bajo la protección de mi encargado. Y ahora simplemente lo concatenamos y vosotros diréis, vamos a utilizar aquí this. Como veis, no aparece la variable programador senior, porque las variables estáticas no pertenecen a una instancia de la clase, sino que pertenecen a la propia clase. Simplemente tendríamos que llamar a programador senior. Muy importante esto. Fijaos las diferencias entre this y static. Y ya tendríamos este método que sería totalmente estático. No necesitaríamos crear una instancia de la clase para poder referirnos a él y podemos llamar a el valor de una variable estática. Fijaos que estamos aquí combinando las variables estáticas con los métodos estáticos. Muy fácil. Ahora vamos a ir aquí, por ejemplo, y vamos a llamar sin necesidad, recordarlo, de una instancia, sino que directamente yo puedo llamar a mi clase, que es desarrollador web, ponerle un punto y fijaos que el único método que me sale es mi método estático. Si yo llamo a una clase y seguidamente le pongo un punto, lo que me saldrá disponible siempre serán los métodos estáticos de esa clase, que no es lo mismo que llamar a una instancia de una clase, como por ejemplo puede ser desarrollador web 1. Esto es una instancia o objeto de la clase desarrollador web. Si yo aquí ahora pongo un punto para acceder a sus atributos y métodos, vemos como yo puedo acceder a todos sus atributos y a todos sus métodos, pero no a atributos estáticos y no a
variables o métodos estáticos. ¿Por qué? Porque recordamos que estos atributos y variables y métodos, como lo queráis llamar, que siempre acabo llamando igual a los atributos y a las variables, que son los mismos en una clase, únicamente se podrá acceder a ellos desde la clase y no desde el instancia o el objeto. Si yo aquí pongo desarrollador web, esta vez sí que puedo acceder a presenta encargado y esto me sacará un mensajito con el encargado. Ahora yo, por ejemplo, me interesa acceder a mi variable estática. Pues voy a acceder a través de la instancia. Por ejemplo, imaginaos, ¿cómo se llamaba este atributo? Creo que se llamaba programador. ¿Cómo lo he llamado? Programador senior. Pues fijaos cómo no puedo acceder a programador senior porque estoy en la instancia, recordarlo. Tampoco puedo acceder a programador desde aquí porque es privada. Sin embargo, si yo pongo desarrollador web y ahora accedo a programador senior, vamos a ver qué me dice si yo quiero cambiarle para que, por ejemplo, ahora sea Manolo. Fijaos qué me va a decir. Programador senior tiene un modificador de acceso privado. Importante, privado. Por lo que no podré cambiar su valor. Y entonces actuará casi igual que una constante. Esto lo quería usar para explicaros el significado entre una variable constante y una variable estática. Es muy importante que las variables estáticas las declaremos como public para que podamos acceder a ellas desde cualquier parte de mi programa. Fijaos como ahora no me da ningún error y ahora sí que puedo cambiar el valor de mi variable estática programador senior. Es muy importante y esto es para explicar el significado entre una variable constante y una variable estática. La principal diferencia es que una variable constante nunca puede cambiar el valor a lo largo de la ejecución del programa. Sin embargo, una variable estática, por mucho que su valor sea exactamente igual para todas las instancias de la clase que nos creemos, es decir, para todos los objetos que nos creemos de esta clase, al igual que una constante, la variable estática sí que puede cambiar su valor a lo largo de la ejecución. Cuando, por ejemplo, aquí creamos la variable, su valor será programador senior Juan Carlos. Esto lo sabremos porque yo voy a presentar el encargado justo antes de cambiar el nombre, para que nosotros lo veamos bien. Veremos cómo esta vez su nombre será Juan Carlos y cuando luego nosotros lo cambiemos será Manolo. Las variables estáticas pueden cambiar su valor a lo largo de la ejecución de un programa, al contrario que las constantes, para que veáis también la diferencia entre estas. Si yo esto lo reproduzco, veremos cómo es un cambio, es decir, puedo asignar un nuevo valor a estas variables, además sin necesidad de utilizar un getter o un setter. Puedo hacerlo directamente con el modificador de acceso public. Si yo pongo el modificador de acceso private, es importante que no podré acceder al valor de esta variable fuera de mi clase, de no ser de que tenga un método que establezca un nuevo valor, que también podría hacerlo. Veis aquí cómo al principio nosotros trabajábamos bajo la protección del encargado Juan Carlos y luego lo haremos para Manolo, es decir, estamos pudiendo cambiar perfectamente el valor de mi variable estática y como veis esto lo estamos haciendo para cualquier instancia del objeto. ¿Por qué? Porque tanto las variables estáticas como los métodos estáticos no van a pertenecer a una clase en concreto, sino que pertenecerán a la clase en general, no a una instancia, sino a la clase. Que os quede totalmente claro, al contrario que this. Muy facilito el tema de la keyword o palabra clave static. Fijaos como nosotros además podemos crear otros métodos estáticos, no solo para usar las palabras claves, sino para cualquier otra cosa. Vamos a crear un public
static int, por ejemplo, y lo vamos a llamar retorna salario general. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo creo o quiero que el salario de los trabajadores no sea particular a cada instancia, sino que sea el mismo para todos los desarrolladores web. Pues me parece perfecto aquí utilizar un método estático, porque recordar que su función principal es compartir su comportamiento entre todas las instancias, ya que su funcionamiento es a nivel de clase, no a nivel de instancia. Entonces aquí puedo decirle, oye, pues retórname 1200, que es lo que van a cobrar todos. Y ahora aquí yo podría hacer un system out println y decir, oye, quiero saber cuánto cobra un desarrollador web. Pues un desarrollador web cobra, y simplemente tengo que concatenar no una instancia, sino la propia clase desarrollador web punto y, por ejemplo, retorna salario general. ¿Veis cómo estamos accediendo a los métodos estáticos desde la clase y no desde una instancia? Por lo tanto, nos viene genial porque estamos compartiendo comportamiento común entre todas las instancias. Y así actuarán estos métodos a nivel de clase y no a nivel de instancia, como sí que ocurren pues los métodos normales a los que nosotros accedemos a través de la palabra clave o keyword this. Sin duda, static es una palabra muy facilita y que viene muy bien usarla para compartir comportamiento común. A mí me encanta y es una keyword que utilizo bastante. Aquí lo veis como nos dice que un desarrollo web cobra 1200 en vez de un desarrollador web. Nos hemos equivocado ahí. Así que nada, espero que este vídeo os haya encantado. Al final, en resumen, la palabra clave static en Java nos va a permitir declarar elementos estáticos que van a pertenecer a la clase en lugar de a las instancias individuales. Esto nos brinda la capacidad de compartir datos y comportamientos comunes entre todas las instancias de una clase. Así que nada, espero que este vídeo te haya sido útil para comprender el concepto de static en Java. Te invito a experimentar con esta palabra clave en tus propios proyectos y descubrir todas las posibilidades que ofrece. Muchas gracias por ver el vídeo, recuerda dejar un like si te ha gustado para favorecer el algoritmo en YouTube, suscribiros al canal si es que no estáis suscritos y activar la campanita para poder enteraros de todo lo que ocurre en el canal y sobre todo dejar tus comentarios y sugerencias si queréis comunicaros con toda esta preciosa comunidad que estamos. No olvidéis que os espero aquí en un nuevo vídeo, donde en Picando Código. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós!